Señoras y señores, acá estamos en un nuevo video para mi canal de YouTube. Esta vez venimos con otras predicciones. En el anterior video hicimos las predicciones justamente de dos partidos de los cuartos de final de la UEFA Champions League 25-26, de Real Madrid contra Bayern Múnich y del Arsenal contra el Sporting Club de Lisboa. Pero este video se va a basar únicamente en los otros dos cuartos que tenemos también de otro lado, de la otra llave, que si les interesa y son amantes de las camisetas como yo por ejemplo tengo esta del Liverpool, el final de la Champions 1984, que jugamos contra la Roma, que ganamos 4-2 por penales y empatamos 1-1 en el Estadio Olímpico de la Roma, o sea que el Liverpool ganó de visitante su cuarta UEFA Champions League, en ese entonces Copa de Europa. Pero bueno, esta no es la razón del video. Vamos a estar viendo cómo llega cada equipo a cada cruce, el historial que tienen estos equipos en UEFA Champions League únicamente. Y daremos también nuestra predicción, obviamente, los resultados tanto de la ida como de la vuelta. Y veremos a ver si pegamos alguno, ¿no? Y bueno, claramente vamos a estar analizando tanto al Atlético de Madrid como al Barcelona, que es un cruce de estos cuartos de final. Y el otro es el Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Este partido lo vamos a dejar para lo último. Así que vamos a empezar primero con el clásico español. Aunque ya sabemos que los dos equipos tienen como clásico más, quizás al Real Madrid, tanto el Barça como el Atlético de Madrid. Pero este también es un buen partido, un partidazo que promete muchísimo. Ambos equipos con grandes jugadores a grandes rendimientos y dos conjuntos que tienen dos técnicos muy pero muy buenos. Quizás algunos dirán, bueno, el Cholo Simeone está medio sobrevalorado, para mí no, para mí es un gran técnico, sinceramente. Cada uno tiene su táctica, cada uno puede plasmar el juego que quiere y si lo hace y tiene resultados es porque le va bien. A ver, no es el más ganador en la Liga Española claramente, porque está Real Madrid, está Barcelona. Para mí ha hecho historia con el Atlético de Madrid en la Liga Española. O sea, piensen que el Atlético de Madrid sin el Cholo Simeone antes, no voy a decir que no era nada, pero no era lo que es hoy en día o lo que ya está haciendo el Cholo Simeone, lo que plasmó, la ideología que tiene con el Atlético, lo representado que se sienten los hinchas colchoneros justamente con el técnico argentino. Es una locura para mí, sinceramente lo podemos analizar en algún video porque siento que es bastante interesante. Y de otro lado tenemos a Hansi Flick, un ganador del sextete con el Bayern Múnich en 2020, ni más ni menos. Y que desde su llegada al Barcelona en 2024 no ha hecho nada más que darle triunfos, darle alegrías a los hinchas culés, mejorando una plantilla, renovando una plantilla y revolucionando un Barcelona que estaba no en una decadencia, pero sí estaba en un mal momento, pero que con el Hansi Flick, de la mano del técnico alemán, supo cómo potenciar el equipo, potenciar a los jugadores y que la verdad lo está haciendo muy pero muy bien. Y bueno, vamos a ver un poco el trayecto de estos dos equipos para llegar justamente a la instancia de cuartos de final. Primero nos vamos con el Barcelona, que empezará jugando de local, como bien digo, en el Camp Nou, y luego definirá en el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Un Barça que quedó quinto en la tabla de posiciones de la fase clasificatoria, que obviamente se saltó a los 16avos por esta misma razón que quedó entre los primeros 8, y jugó los octavos de final contra un Newcastle, que en la ida empatan 1-1 en St. James Park, en Inglaterra, con un gol de penal de Lamine Yamal a los últimos minutos del partido, ya con el tiempo cumplido, le cobran un penal a Dani Olmo, y Lamine Yamal lo cambia por gol, un previo gol justamente de Harvey Barnes, el extremo izquierdo inglés, y que en la vuelta se da algo histórico, un partido que la verdad yo al menos hasta el final del primer tiempo no me esperaba, porque el primer tiempo termina creo que 2-2, si no estoy mal, con dos goles de Anthony Elanga. Y para Barcelona anotan Rafinha y Marc Bernal, pero ya luego, en el segundo tiempo, fue algo escandaloso. Una humillada estrepitosa del conjunto blaugrana por sobre las urracas, que le hace 5 goles y termina el resultado 7-2, justamente para el equipo local. Donde ya en los segundos 45 minutos, como mencionaba, 5 goles. Uno Lamine Yamal de penal, nuevamente en la serie. Fermín López, Lewandowski, doblete. Y Rafinha también, que consigue su doblete en esta serie que termina 8-3 como global final y pasan justamente a los cuartos de final donde se enfrentarán al Atlético de Madrid. Y ojo al dato, porque el Barcelona de los últimos 10 partidos, ya saliendo del Champions League, ganó 8, empató 1 y perdió solamente 1 contra el Girona. Creo que fue el último de los últimos 10 partidos justamente. O sea, está una muy buena racha el FC Barcelona, que también en Liga Española el último partido jugó justamente contra el Atlético de Madrid, que viene de ganarle. En ese partido donde hubo de todo, un resultado 2-1 a favor del equipo visitante, porque jugó de visitante en el Wanda Metropolitano, con goles de Rashford y de Lewandowski, gana justamente el equipo culé, y con gol de Juliano Simeone para el equipo del Atlético de Madrid, un golazo de Juliano Simeone, y con algunas que otras jugadas polémicas, como la roja a Nico González, como la roja que terminó siendo revisada y se terminó denegando a Gerard Martín justamente, y bueno, un partido que gana justamente el Barcelona, que ya quizás le da un puntapié a lo que va a ser estos cuartos de final de Champions League. Y que con esa victoria el Barça en Liga Española suma 76 puntos, creo que por 5 de diferencia con el Real Madrid, o sea que está primero el conjunto culé. Y que obviamente, si vamos a mencionar figuras del equipo del Barcelona, tenemos un montón. La verdad que es un montón de principio a fin, de abajo hacia arriba. Y para no mencionar a todos los cracks que tiene el Barcelona, vamos a decir uno por posición. Joan García en el arco. En la defensa te podría destacar muchísimo a Eric García, un jugador bastante infravalorado para mí,
En el mediocampo, obviamente, Pedri. Y bueno, en la delantera Lamine Yamal, voy a decir, porque de todos los cracks que tiene justamente el medio en la delantera, que es donde creo que más sobreexplotación de cracks hay en el Barcelona, creo que ahí donde más destacan son Lamine Yamal y Pedri. Y bueno, ahora pasamos al conjunto del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid, que en Champions League no le fue tan bien, al menos en la fase clasificatoria como el Barcelona. Este conjunto colchonero clasificó 14º con 13 puntos y el Atlético de Madrid, los 16avos, empató 3-3 con el Brujas, goles de Solis, Treslodi, Oniedica para el Brujas, para el conjunto belga, y para Atlético de Madrid, Ordóñez en contra, Lukman y Julián Álvarez. Y luego ya el partido de vuelta en el estadio del conjunto colchonero, 3 goles de Alexander Sorloth y uno de Johnny Cardoso y uno para Ordóñez, justamente para el equipo belga, que termina ganando el Atlético de Madrid 4-1 en el global, 7-4 pasando a los octavos de final contra el Tottenham. Un Tottenham que había clasificado cuarto, que la verdad en Champions está bastante bien, pero en Premier está peleando el descenso, así que imagínense, y ya está eliminado justamente por el equipo colchonero, que en la ida en el Wanda Metropolitano el Atlético golea 5-2 al Tottenham, un Tottenham con un equipo quizás un poco más suplente, alternativo. Ya vimos el arquero Kinski, que se mandó esos errores, iba a decir cagadas, pero me siento un poco mal sinceramente por Kinski, luego de todo lo que trascendió justamente esos errores que tuvo en el partido, donde hacen goles Marco Llorente, Griezmann, Lenormand y Julián Álvarez, doblete, y para el Tottenham hace Pedro Porro y Solanke. Y que en la vuelta, en el Tottenham Hotspur Stadium, para sorpresa de muchos, por lo menos para mi sorpresa, gana el Tottenham 3-2, que no le da para remontar el resultado en el global, que termina 5-7 a favor del conjunto colchonero, pero que en fin de cuentas terminó ganando en los Spurs con doblete de Xavi Simons y gol de Randall Kolo Muani, y para el colchonero hace Janko y Julián Álvarez nuevamente. Y bueno, justamente luego de haber terminado esta llave de octavos de final entre Tottenham y Atlético de Madrid, que pasó el equipo colchonero, se dio algo rarísimo, para mí, al menos en la UEFA Champions League, que es quién termina jugando de local en la ida y quién termina jugando de local en la vuelta. Justamente los cuartos de final entre Barcelona y Atlético de Madrid. Porque como saben, el Barcelona clasificó quinto en la tabla de clasificación de la Champions League previo a la fase eliminatoria, y el Atlético de Madrid clasificó 14º. Por ende, en este nuevo formato, que ya viene desde la temporada pasada 24-25, los que clasifican justamente los primeros 8 puestos, que se saltan los 16avos final, definirían todas las fases de local, al menos los que tienen más puntuación o mejor rendimiento y mejor resultado, ¿no? Pero terminó pasando justamente lo contrario. Definirá el Atlético de Madrid de local, algo inédito. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, fue porque el Atlético de Madrid eliminó al Tottenham, un Tottenham que en los puestos de clasificación había quedado por encima del Barcelona, había quedado en puesto cuarto, un puesto más arriba que el Fútbol Club Barcelona, y creo que justamente por esta razón, solamente por esta razón, como el Atlético lo eliminó al Tottenham, es como que le sacó ese prestigio de quedar cuarto, de definir de local, y bueno, creo que sencillamente por esta razón es que el Atlético de Madrid definirá de local justamente esta serie de cuartos final contra el FC Barcelona. Algo que me parece, no te digo un polémico, un robo al conjunto culé, pero me parece bastante raro, sinceramente. Creo que méritos hizo mucho más el Barcelona, el conjunto de Hansi Flick, que el conjunto del Cholo Simeone para definir justamente su llave en el Camp Nou. Pero bueno, el Barcelona ya sabe cómo jugarle en la casa al Atlético de Madrid justamente, y el Atlético de Madrid sabe cómo jugar en la casa al Barcelona, así que va a ser un duelo muy pero muy parejo, dos equipos que, como digo, ya se conocen muy pero muy bien, jugadores que también saben cómo juegan los otros, técnicos que saben cuáles son las tácticas del otro justamente, y que para mí va a ser muy pero muy igualado. Y bueno, un Atlético que en Liga Española no está como el Barcelona, para nada, está cuarto, ni siquiera está tercero como suele estar siempre, está el Barcelona, el Real Madrid, el Villarreal con un punto más que el Atlético, y ahí justamente viene el equipo colchonero, está cuarto, que ya la Liga Española deja de ser una preocupación y pasa a ser directamente la obligación la Champions League, que como ya mencioné, con el Barcelona, viene de jugar justamente en su partido de Liga Española en el Wanda Metropolitano contra el equipo culé, que pierde 1-2. Y me estaba olvidando también, que esto es increíble, viene a jugar contra el Barcelona en Liga Española y también Liga Española contra el Real Madrid. O sea, contra sus dos máximos clásicos, viene a jugar y perder contra el Madrid en el Santiago Bernabéu 3-2. Los goles de Madrid hizo doblete Vinicius, uno de penal y otro de jugada. Federico Valverde, también un gol del uruguayo que está haciendo una temporada espectacular. Y para Atlético de Madrid, Nahuel Molina, un terrible golazo, que también venía a hacerle un golazo al Getafe, terrible afuera del área, los dos bombazos, misilazos espectaculares, previo Boca. Y que también hace gol el nigeriano Lukman, recién llegado al Atlético de Madrid, que estaba rindiendo muy pero muy bien. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el Barcelona, mencionar un jugador en cada posición del Atlético de Madrid, que también tiene muy buenos jugadores en cada puesto, digamos. En el arquero, Juan Musso, que para mí está haciendo
Una gran revelación justamente del conjunto del Cholo Simeone, que está supliendo a Jan Oblak, que está lesionado, si no estoy mal, y que la verdad está haciendo muy, pero muy bien. En defensa, no, quizás es lo que más flojea, tanto como el Barcelona también. Creo que son las dos debilidades de los dos equipos. Y te voy a destacar a Josema Jiménez, que la verdad me gustó muchísimo su partido anterior contra el FC Barcelona, que termina perdiendo, sí, pero que la verdad juega muy bien los pocos minutos que ha jugado el defensor uruguayo. Luego en el mediocampo podemos destacar a Marco Llorente, que está siendo espectacular esta temporada de Marco Llorente, la verdad, cumpliendo por banda, cumpliendo por el medio, jugando muy pero muy bien, un box to box que se diría hoy en día. Y en la delantera Julián Álvarez, me parece uno de los mejores delanteros centros del mundo y los más completos. Y bueno, si vemos el historial entre estos dos equipos, claramente en Champions, pues si menciono los de la Liga Española voy a estar un año y medio, se enfrentaron solamente dos veces, en 2014 y en 2016, en dos temporadas con una diferencia, donde el Atlético de Madrid pasa las dos veces. Es algo que sorprende bastante quizás, porque todos tenemos al Barcelona como un mejor equipo, quizás un equipo más regular, donde suele competir mejor en este tipo de competiciones, pero el Atlético de Madrid cuando se enfrenta al Barça en la Champions League, le gana. Donde en 2014 se enfrentan primero en los cuartos de final, primero en el Camp Nou, en la cancha del Barça, donde empatan 1-1, gol de Neymar y gol de Diego para Atlético de Madrid, y luego ya ganan 1-0 en el Wanda Metropolitano, en ese entonces era el Riyad Metropolitano, si no estoy mal, donde ganan con un gol tempranero de Coque, su capitán hoy en día, y pasan con un global de 2-1 a las semifinales de esa Champions League. Y luego en 2016, donde la ida también se juega en el Camp Nou, doblete de Luis Suárez estaba descomunal esa temporada, y para el Atlético de Madrid anota Fernando Torres, esto también en la instancia de cuartos de final, y en la vuelta en el Wanda Metropolitano, doblete de Griezmann, 3-2 en el global, y termina pasando justamente el Atlético de Madrid con este resultado favorable para el conjunto colchonero. Y bueno, como dice en el anterior video de predicción entre el Real Madrid, Bayern Múnich y Sporting de Lisboa Arsenal, ya vimos un poco la historial, vimos un poco cómo llegan a la actualidad ambos equipos, y ahora veremos la plantilla, los jugadores que están lesionados, los jugadores que pueden perderse justamente este enfrentamiento. Hay uno que es segurísimo el Barcelona, que es muy duro, una baja muy importante para Hansi Flick, que ya la veremos. Y luego haremos la predicción de este encuentro entre los dos equipos españoles y pasaremos justamente al Paris Saint-Germain contra el Liverpool. Así que primero vamos a ver las plantillas de los dos equipos y luego pasaremos al otro encuentro. Y bueno, muchachos, empezamos con el equipo que empezará definiendo la llave de local, el FC Barcelona en el Camp Nou. 1.17 mil millones vale la plantilla del conjunto azulgrana, más barata que la Real Madrid, más barata que la del Arsenal, pero más cara que la del Bayern y más cara lógicamente que la del Sporting Club de Portugal. Vamos a ver la plantilla, si hay algún lesionado, qué noticias nos trae esta plantilla del conjunto blaugrana. Joan García en el arco, Bojan Chesney, o como se pronuncie, Diego Cogen, Pau Cubarsí, Eric García, Ronald Araujo, capitán, el capitán uruguayo que salió tocado contra el Atlético de Madrid, así que veremos qué le pasa a Araujo si llega bien a este partido. Creo que igual no es una pieza tan fundamental en la defensa, pero bueno. Andreas Christensen, que está lesionado. Alejandro Valde, Gerard Martín, Jules Koundé, Joao Cancelo, que una incorporación muy pero muy buena de Barcelona, que está rindiendo muy pero muy bien y fue clave para la victoria justamente ante el equipo colchonero en el anterior partido. Marc Bernal, que se volvió a lesionar lamentablemente, también contra el Atlético de Madrid. Un chico que volvía de la lesión de ligamentos cruzados y que volvió muy pero muy bien, con una faceta más goleadora que antes. Un joven de apenas 18 años que la rompe toda cuando está en un buen nivel. Marc Casado, que también me gustaría verlo un poco más. Pedri, bueno, Pedri el mejor mediocampista del mundo quizás. Frankie de Jong, que también está lesionado hace un par de partidos. Gavi también me gustaría ver un poco más. Fermín López, crack total. Dani Olmo también más de lo mismo. Rafinha, esta creo que es la baja más importante que tendrá el FC Barcelona, porque es un puesto. A ver, aunque esté Marcus Rashford, vamos a terminar de mencionar Marcus Rashford, Lamine Yamal, el mejor jugador del mundo en mi opinión, Ronnie Bargi, que no suma tantos minutos, Ferran Torres y Robert Lewandowski. Lewandowski el delantero titular, yo creo, y Ferran el más suplente. Y creo que acá Rafinha es la baja más importante que tendrá justamente Hansi Flick para este encuentro de cuarto de final, incluso semifinal se podría llegar a perder en caso de que pase el Barcelona. Creo que es un jugador irreemplazable, es el más determinante, no el mejor, pero es el más determinante del conjunto azulgrana, contribuyendo en todos los partidos prácticamente, siendo muy importante y siendo uno de los capitanes y referentes de este equipo. Yo creo que Rashford puede suplirlo bien porque tiene el talento para hacerlo, pero tiene que estar bien en el partido, porque Rashford es un jugador muy regular y es una baja muy pero muy importante para Rafinha y para Barcelona obviamente, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora la plantilla de Atlético de Madrid, si hay algún lesionado o vemos a ver qué onda. Bueno, vamos con el Atlético de Madrid a ver cuánto sale la plantilla, ¿no? Atlético de Madrid. 587 millones, ¿sale? ¿Qué?
Está re barata, boludo. Vale más la del Sporting. Vale más la de Bodo Glimt. ¿Cómo 587 millones vale la plantilla del Atlético de Madrid? No, boludo, qué mal. A ver, obviamente el valor de la plantilla no define si va a pasar o no, pero me parece muy poco, boludo. Yo pensé que al menos a 700, 800 millones llegaba el conjunto colchonero. Me parece extraño, estar mal esto, boludo. O sea, creo que es actualizado, ¿no? Pero me parece raro. 587 millones. A ver, tenemos plantilla. Llano Black está lesionado, es verdad. Por eso está Juan Muso, que la verdad lo está haciendo muy, pero muy bien. David Janko, Marc Pubil, Robin Lenormand, José María Jiménez, que no es muy titular Jiménez, es uno de los capitanes y referentes de la defensa del Atlético de Madrid, pero que no está siendo muy titular. Contra el Barça entró muy bien, aunque perdió, pero entró muy bien. Contra el Real Madrid no lo hizo de tal manera, pero bueno. Clement Lenglet, también el francés. Mateo Ruggeri, Marco Llorente, tremendo jugador. Llorente que ha impulsado mucho su nivel el Cholo Simeone. Luego tenemos a Nahuel Molina, lateral derecho ex Boca, que está haciendo muchos golazos. Pablo Barrios, también lesionado, uno de los mejores mediocampistas que tiene el Atlético de Madrid. Creo que quizás el más completo, o por lo menos el que más talento individual tiene, para mí es Pablo Barrios, que lamentablemente es una baja muy importante para el mediocampo del Atlético. Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Coque, el capitán, el eterno Coque, Alex Baena, Nico González, que se fue expulsado contra el Barcelona, Thiago Almada, un chico que viene de Botafogo de Argentina, 24 años, que es muy bueno y para mí Simeone tendría que aprovecharlo un poco más. Juliano Simeone, que esta temporada lo de Juliano está siendo espectacular. El golazo que le hace al Barça es increíble. Ademola Lookman, que llegó al Atalanta hace muy poco con Mateo Ruggeri justamente, y la verdad que los dos están jugando muy bien, pero Lookman lo que está haciendo es impresionante por banda izquierda. Antoine Griezmann, que ya anunció su salida del Atlético de Madrid, quizás la mayor leyenda de este club, el máximo goleador de la historia del conjunto colchonero, que será su última temporada con el Atlético de Madrid justamente. Veremos si cumple el sueño de la tan ansiada orejona, y porque ya la liga no la va a ganar claramente. Y también tiene la Copa del Rey, la final contra la Real Sociedad, que también se puede llevar un título ahí. Griezmann, que si está en un buen nivel, es muy, pero muy bueno. Obviamente el talento de Griezmann todos sabemos que es súper dotado. Y luego Julián Álvarez y Alexander Sorloth, los dos 9 que tiene este equipo. Julián Álvarez el titular, Sorloth el suplente. Que Sorloth había agarrado una buena racha hace un tiempito, ahora quizás bajó un poco más su nivel. Y Julián Álvarez hace tiempo que no está haciendo muchos goles, o por lo menos tan consecutivamente. Pero que sigue siendo Julián Álvarez la araña que cuando te pica, te pica. O sea, un jugador que te puede cambiar partidos él solo. Así que bueno, muchachos, el Atlético no tiene muchos lesionados. Tiene solamente a Llano Black y a Pablo Barrios. Y a Rodrigo Mendoza, pero Rodrigo Mendoza creo que ni siquiera hubiera jugado estos partidos contra Barcelona. Pero bueno, hasta acá las plantillas, vamos a hacer la predicción. Y bueno, muchachos, vimos las plantillas, ahora vamos a hacer la predicción. Barcelona contra Atlético de Madrid, primero el partido de ida, donde obviamente va a ser un partido muy igualado para mí. Ya hemos visto muchísimos enfrentamientos en Liga Española, donde han habido goleadas, donde han habido empates, donde han habido 1-0, 2-0, 2-2, un montón de cosas. Y creo que es una llave donde puede pasar de todo, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Donde siento que, por ejemplo, ¿no? Si gana el Barcelona en el partido de ida, que justamente juega de local, para mí, ponerle que gana 3-0, el partido de vuelta del Atlético de Madrid lo puede remontar tranquilamente. Así como pasó, por ejemplo, en la Copa del Rey en la semifinal. El Atlético ganó 4-0 y el Barça no remontó en el global, pero le ganó 3-0 en la vuelta. O sea, algo ilógico capaz, pero que se suele ver bastante entre estos dos equipos. Y bueno, vamos a decir directamente la predicción de este partido de ida. Creo que va a ser un partido muy parejo, donde va a haber muchos errores en defensa, tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid. Creo que el que más aproveche los contraataques o los buenos ataques peligrosos que tengan ambos equipos va a ser el que decida quién pasa a la semifinal y quién queda eliminado en estos cuartos de final. Y bueno, habiendo dicho esto, me parece a mí que hay que destacar obviamente el tridente ofensivo que tiene el Barcelona, que obviamente está Rafinha lesionado y por ende sería Lamine Yamal con Lewandowski y con Marcus Rashford, que igualmente sigue siendo un tridente espectacular, ¿no? Y para mí Lamine Yamal va a ser la gran figura de esta llave de eliminatorias de cuartos de final de Champions League y va a ser la gran clave para que el Barcelona termine ganando este partido de ida. ¿Y por qué digo que va a ser la clave Lamine Yamal? Porque siento que va a ser un doblete en este partido de ida en el Camp Nou, va a ser un doblete y va a haber otro gol del Barcelona porque es un equipo muy goleador, quizás el más goleador en esta temporada con el Bayern Múnich, que también es un equipo extremadamente goleador. Vamos a decir que sale, iba a decir 3-2, pero vamos a decir que sale 3-1 el Barcelona, doblete en Lamine Yamal y un gol de Marcus Rashford,
que ya viene dando la sorpresa a Marcus en inglés con el gol anteriormente al Atlético de Madrid y que también le vuelve a convertir en estos cuartos de final de ida justamente en Champions League. Y que para la vuelta vamos a decir que el resultado se empareja un poco más, que el Atlético de Madrid intenta sacarlo un poco más a flote justamente esta eliminatoria y que es más protagonista del partido en la vuelta, donde gana 1-0, solamente 1-0, y el global quedaría 3-2 para el conjunto de Hansi Flick, por ende pasarían a las semifinales. Que por cierto el gol lo hace Giuliano Simeone, un jugador que está en una racha goleadora estupenda. Y bueno, habiendo ya mencionado esta eliminatoria de cuartos de final entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, vamos a ir directamente con la eliminatoria más importante para mí, más crucial, la que más voy a estar pendiente y la que más nervioso me voy a poner, entre el Paris Saint-Germain y el Liverpool Football Club. Una eliminatoria que voy a sufrir muchísimo. Nos veo muy inferiores al Paris Saint-Germain, más en la actualidad de hoy en día, que el Liverpool está en una muy mala racha. Y el Paris Saint-Germain sigue manteniéndose igual de como estuvo la temporada anterior, que viene siendo, que es el actual campeón de la Champions League. Y bueno, vamos a arrancar justamente con el Paris Saint-Germain, el conjunto parisino que empezará definiendo la ida en el Parque de los Príncipes de local y luego se definirá justamente la llave de cuartos en Anfield, como pasó la temporada anterior, que ya lo veremos luego en el historial de todos los equipos en Champions League, pero que ya son malas noticias o ya es un mal expediente que tenemos ahí. Un PSG que en Champions League en la tabla de clasificación quedó 11º, es decir, que no quedó entre los primeros 8, pero esto no tiene mucho que influya justamente en el partido porque viene de a pasar por arriba del Chelsea, tanto en el Parque de los Príncipes como en Stamford Bridge, que en el Parque de los Príncipes, justamente de local, en la ida al Chelsea le viene a ganar 5-2, goleándolo por 3 goles de diferencia, goles de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Vitinha y doblete de Misha Kvaratskhelia, y para el Chelsea, Malo Gusto y Enzo Fernández. Y en la vuelta que pasó en el estadio del Chelsea en Stamford Bridge, gana el Paris Saint-Germain 3-0, golea nuevamente por 3 goles de diferencia, y hacen goles Misha Kvaratskhelia de nuevo, Bradley Barcola de nuevo y Mayulu, terminando con un global ni más ni menos que de 2-8 a favor del conjunto parisino, incluso más grande, más superior al global que terminó el Barcelona contra el Newcastle de 8-3. Y bueno, ahora que justamente se enfrentará a los cuartos de final contra el Liverpool. Y que en la Ligue 1, esta temporada, el PSG está siendo bastante pareja con el Lens, un Lens que está sorprendiendo muchísimo en esta temporada, justamente en la Liga Francesa, donde incluso le ha llegado a quitar el primer puesto al conjunto parisino. Actualmente en la Ligue 1 está el Paris Saint-Germain primero con 63 puntos, el Lens con un partido más, con 28, con 59 puntos, es decir, una diferencia de 4 puntos, pero el París con un partido menos. Y algo que pasó hace un tiempo ya, que se hizo oficial, el Paris Saint-Germain, quizás algunos no lo saben, quizás otros sí, saben de lo que pasó este último tiempo con el Lens y justamente el París, que se iban a enfrentar entre medio de los dos partidos, entre la ida y la vuelta, el París y el Liverpool. El Lens se iba a recibir justamente en su casa al PSG, un partido donde el descanso era de 3 días máximo entre partido y partido, entre los 3 partidos. Para que se haga una idea, en la ida contra el Liverpool, en el Parque de los Príncipes, será el 8 del 4, o sea, el día de mañana, el 8 del 4 de 2026. El partido del Lens, recibiendo justamente al París, hubiese sido el 11, o sea, 3 días de diferencia nomás, y la vuelta en Anfield sería el 14, también 3 días nomás de vuelta. Es decir, que el Paris Saint-Germain en 9 días jugaría 3 partidos de alto calibre, porque se está jugando, obviamente, los cuartos de final de UEFA Champions League, un torneo que todos los clubes del mundo sueñan con jugar y con ganar, y más el Paris Saint-Germain, que viene siendo el ganador justamente actual de la Champions 24-25, y que en parte se está jugando en la liga también contra el Lens, el segundo mayor candidato a llevarse justamente a la liga francesa. Y bueno, esto terminó siendo un escándalo en Francia quizás, porque el Paris Saint-Germain lanzó un comunicado justamente a la Federación Francesa para que se pueda posponer este partido para estar más preparados para la UEFA Champions League contra el Liverpool, y el Lens lanzó un comunicado en todas sus redes sociales quejándose de esto justamente, porque el Lens quería jugar ese partido más que nunca. Y bueno, para los que les interesa este tema, que a mí la verdad me interesa bastante porque yo soy del Liverpool y quiero entrar un poco más de esto, ese es el comunicado oficial que publicó justamente el Lens quejándose de que el PSG quería posponer el partido. Comunicado de prensa de Racing Club de Lens. El 6 de marzo se finalizó el calendario del partido entre el Racing Club de Lens y el Paris Saint-Germain, formalizando así un marco que todos estaban invitados a cumplir. Entre paréntesis, si se quieren saltar esta parte unos 5 minutos, adelántense porque puede estar leyendo el comunicado, no es tan largo tampoco, pero si no les interesa pueden adelantar el video. Con espíritu de responsabilidad y discreción, el Racing Club de Lens informó al Paris Saint-Germain desde el principio de su intención de no modificar esta fecha, es decir, que no querían que se posponga el partido.
Fiel a su compromiso con la estabilidad deportiva, el club también optó por no hacer ninguna comunicación pública al respecto. Sin embargo, el reciente aumento de discursos, intervenciones y diversas sugerencias nos lleva a romper hoy con esa reserva. Nos parece que se está extendiendo un sentimiento preocupante, el de que el campeonato francés se vea relegado gradualmente a la categoría de mera variable, ajustada según los imperativos europeos de ciertas partes. Esta es una concepción peculiar de la justicia deportiva, difícil de encontrar en otras grandes competiciones continentales. Es decir, que se está quejando justamente de que el PSG, como juega Champions, quiere posponer su partido de liga, como diciendo, la liga no me importa, priorizo mucho más la Champions y no me importa el partido que tenga de liga francesa, ¿no? Cambiar la fecha de este partido hoy significaría que el Racing Club de Lens se vería privado de competición durante 15 días y luego tendría que jugar partidos cada 3 días, un ritmo que no se corresponde con el definido al inicio del campeonato, ni con los medios de un club que pudiera absorber este tipo de nueva restricción sin consecuencias. Claro, sería una locura. De pasar a descansar 15 días seguidos a jugar cada 3 días. Es una completa locura, porque podría perjudicar muchísimo al físico de los jugadores y así como vienen justamente las lesiones. Por lo tanto, se entendería que el 10º presupuesto del campeonato debería adaptarse a las demandas de los demás poderosos, en nombre de intereses que obviamente ahora superan el marco nacional, que ya se ha aligerado en las últimas temporadas. Ligue 1 a 18 clubes, cese de la Copa de la Liga. Bueno, eso no lo entendí muy bien, pero bueno. Más allá de este caso particular, la cuestión que se plantea es más fundamental, la del respeto que se le debe a la propia competición, pues es legítimo cuestionarlo cuando en su propio terreno el campeonato a veces parece relegado a un segundo plano frente a otras ambiciones, por muy legítimas que sean. El Racing Club Lens mantiene su compromiso con la equidad, la claridad de las reglas y el respeto hacia todos los implicados, principios sencillos para el fútbol francés justo y respetuoso. Y acá tenemos, bueno, el escudo y el comunicado oficial de Lens justamente. Y bueno, ya está, la corto con el tema de Lens Paris Saint-Germain, pero está bueno aclararlo también para saber un poco la situación que está transcurriendo en la Ligue 1, justamente con este tema del partido pospuesto entre el Lens y el conjunto parisino. Pero bueno, seguimos ahora con el Liverpool, un Liverpool que esta temporada está muy mal, viene a ganar la Premier League y esta temporada la verdad decayó bastante, que en Champions es verdad que quedó muy bien en la posición de tabla de clasificación, quedó tercero, solamente por detrás del Arsenal y el Bayern Múnich, dos grandes candidatos a llevarse todas las competiciones que jueguen este año, y un Liverpool que se saltó los 16 de final claramente y jugó los octavos contra el Galatasaray, donde la ida en Turquía perdimos 1-0 con ese doble cabezazo de Víctor Osimhen y Mario Lemina que terminan sellando la victoria 1-0, donde también me la habíamos perdido en la fase clasificatoria, el tercer partido, tercera jornada también 1-0, gol de Víctor Osimhen de penal, y que ya en la vuelta el Liverpool hace un gran partido, un excelente partido y gana 4-0, pasando así a los cuartos de final contra el Paris Saint-Germain. Y bueno, el Liverpool que en la Premier League, en la liga inglesa, está quinto, por debajo del Arsenal, de Manchester City, Manchester United y Aston Villa, peleando los puestos para la próxima UEFA Champions League, algo bastante preocupante, sabiendo que venimos a ganar justamente el campeonato inglés. Pero bueno, estamos con 49 puntos, a 5 puntos de Aston Villa, que es el cuarto con 54. Y bueno, pasamos a la historia que tienen en Champions estos dos equipos. Primero en 2018, donde el Liverpool en la primera fecha del grupo C, en la fase de grupos, justamente cuando había fase de grupos y no había esta liguilla de fase de clasificación, el Liverpool gana 3-2 al Paris Saint-Germain con goles de Sturridge, con goles de Milner y con goles de Firmino. Y el PSG hace Meunier y Mbappé. Y que luego en el mismo grupo, en la ronda 5, o sea en la fecha 5 de este grupo C, el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes nos gana 2-1. El París hacen goles Juan Bernat y Neymar Jr., y para el Liverpool otra vez James Milner. Y bueno, luego vienen esos octavos de final de la temporada anterior, 24-25, quizás históricos o quizás muy relevantes, que todos sabemos lo que pasó, ¿no? En el Parque de los Príncipes gana el Liverpool siendo bastante más inferior, con ese gol casi al último minuto, asistencia de Darwin, gol de Harvey Elliott, dos jugadores que se extrañan muchísimo para mí en esta plantilla, que el PSG nos pasó por arriba con 20 y pico tiros y un Alisson Becker extraordinario. Y luego la vuelta pasa un poco más de lo mismo, solo que al revés. El Liverpool lo pasa por arriba del PSG y con un gol de Dembélé, una mala defensa de Konaté, nos empata el global y termina pasando el PSG por los penales. Así que bueno, este es el corto historial que tiene entre Paris Saint-Germain y el Liverpool. Vamos a ver las dos plantillas, vamos a hacer la predicción y vamos a ir cerrando el video. Bueno, arrancamos con el conjunto parisino que arrancará justamente jugando en el Parque de los Príncipes. 1.21 mil millones de euros va la plantilla del conjunto francés. Creo que es el tercero más caro, con el Real Madrid, Arsenal, el Paris Saint-Germain y luego el Bayern Múnich. Después, ya no me acuerdo, el Barcelona o así, el orden, algo así. Pero bastante bien en cuanto al valor del Paris Saint-Germain. ¿Qué tenemos?
Porteros o arqueros: Lucas Chevalier, Matthew Sofanov, Renato Marín, William Pacho, uno de los mejores defensores centrales del mundo, Ilya Zabarny, Marquinhos, el capitán, que mejoró muchísimo con Luis Enrique, Lucas Beraldo, Nuno Méndez, mejor lateral izquierdo del mundo, Lucas Hernández, Arraf Hakimi, el mejor lateral derecho del mundo. Creo que estas son las dos claves para que justamente el Paris Saint-Germain pueda estar como está a día de hoy. Vitinha, otra gran jugador que es de los mejores mediocampistas del mundo, Joao Neves, más lo mismo, Zaire Emery, de las mejores promesas del mundo, Fabián Ruiz, que está lesionado y no jugará contra el Liverpool, al menos la ida, eso creo que lo tengo seguro. Seny Mayulu, luego Canning Lee, Dross Fernández, el ex Barcelona que llegó hace muy poco, Vicha Kvaratskhelia, un jugador que es mi debilidad, que la verdad que me encanta, es muy bueno. Barcolá está lesionado, mirá, Barcolá. Bueno, a ver, Barcolá no suele ser muy titular, esta temporada sí que está haciendo bastante titular, pero que es una baja importante para el Paris Saint-Germain. Quentin Diachentou, Desiré Doué, otro crack, Ibrahim Mbappé, Ousmane Dembélé y Gonzalo Ramos. Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, y Gonzalo Ramos, un gran delantero. Bueno, muchachos, pasamos con mi querido Liverpool a ver cuánto va la plantilla. 1.2 o 1,02 mil millones de euros. Bastante, pero bastante bien, ¿eh? Me esperaba algo menos quizás. Igual es verdad que hay jugadores que han costado muchísimo y se entiende que salga tan cara la plantilla. Georgi Mamardashvili va a ser el arquero titular tanto en la ida como en la vuelta, porque Alisson está lesionado, acá no lo figura, pero se perderá todo el mes de abril a Alisson, o sea, una recta muy importante para el Liverpool, muy determinante, quizás la más determinante de esta temporada, se la perderá justamente el arquero brasileño. Freddie Woodman, Harvey Davis, Ibrahima Konate, Giovanni Leoni, otro también lesionado, el joven que se rompió los ligamentos cruzados, Vichy Van Dijk, el capitán, Joe Gómez, Rhys Williams, Milos Kerkez, Andrew Robertson, Chemi Frimpong, Conor Bradley, lamentablemente lesionado, el mejor lateral que tenemos hoy en día para mí, Calvin Ramsey, Ryan Gramerch, Wataru Wendu también lesionado, lamentablemente, Stefan Bajetic, Alexis McAllister, Curtis Jones, Trey Nioni, Florian Wirtz, vamos Florian, Dominic Szoboszlai, crack total, como McAllister también, el trío de mediocampo, Gramerch, McAllister y Szoboszlai, espectacular. Luego tenemos a Cody Gakpo, Rio Ngumoja, vamos Río, confío mucho en vos. Mohamed Salah, Federico Chiesa, Alexander Isak, también lesionado, pero creo que llegará para este partido de día contra el PSG, y Hugo Ekitike. Y Mohamed Salah, que como pone acá, próximamente se quedará sin club, o por lo menos ya no será más parte del Liverpool físicamente, digamos, porque emocionalmente sí, pero ya mencionó su salida del Liverpool justamente en junio de este año, cuando finalice la temporada. Un Mohamed Salah que no está en un buen nivel, pero que en un partido importante te puede aparecer y te puede ganar solamente él un partido de esta clase, ¿no? Así que confiamos en el extremo egipcio. Y ahora sí, muchachos, predicción de este partido, tanto la ida como la vuelta. Primero la ida en el Parque de los Príncipes. Creo que va a ser un partido, va a ser una serie, no un partido solo, muy complicado, donde no nos veo favoritos para nada. Es más, siento que es un 70% para el PSG y un 30% para el Liverpool. Y mirá que me estoy quedando corto con el PSG, me parece, porque el Liverpool está muy mal, repito, muy pero muy mal, y el PSG al contrario está muy bien. A ver, todo puede pasar, el fútbol, es verdad, pero creo que en la ida al menos va a ganar el Paris Saint-Germain, donde el resultado final de este partido va a ser 2-1. Un resultado por la mínima, pero que a fin de cuentas nos termina ganando en el Parque de los Príncipes justamente el conjunto parisino, con un gol de Vicha Kvaratskhelia, y el otro gol vamos a decir que lo hace... ¿Quién podría ser, no? Vamos a decir que lo hace Desiré Doué, porque son los dos extremos quizás los más determinantes del mundo, con Olise, con Luis Díaz, con Lamine Yamal, con Rafinha en un buen momento, no lesionado claramente, pero de los mejores del mundo sin lugar a dudas. Y el gol del Liverpool lo hace Hugo Ekitike, el ex Paris Saint-Germain justamente, cumpliendo la ley del ex. Y luego ya en la vuelta, confiaría en una remontada así, me encantaría una remontada épica, pero la verdad que no lo siento, no lo siento. Pero que bueno, sí, dale, dale. Vamos a darle una última oportunidad a Arne Slot. Vamos a darle nuestra confianza a este equipo y vamos a decir que remonta el Liverpool. Ya está, boludo. O que empatamos y el global y pasamos por penales, o que remonta el Liverpool. Vamos a decir, la ida salió 2-1, un gol, ya empatás la serie, eso está más que claro, y en Anfield te tiramos la cancha encima y le ganamos el PSG. Así que bueno, ya me motivé, vamos a decir que ganamos 3-0, 3 goles de Hugo Ekitike y ya está, otra cosa. No, mentira, vamos a decir que ganamos 2-0. Dos goles que nos pondrían en el global 3-2. 3-2 nos mantendrían en el global.
Así que pasaríamos a las semifinales contra el ganador de la llave de Real Madrid contra Bayern Múnich, que yo dije que ganaba. Vean el video anterior, si quieren saber quién dije que ganaba. Pero bueno, pasa el Liverpool con una remontada épica, histórica, y que la verdad en el historial nos viene bastante bien, porque el historial nos va ganando más veces el PSG que nosotros a ellos. Así que los goles, me olvidé de los goles, va a ser uno McAllister y otro va a ser. Río Momoja me encantaría. Pero va a ser otro Dominic Soboslai. Dos goles de dos mediocampistas muy claves esta temporada. Y bueno muchachos, hasta acá mis predicciones entre el Atlético de Madrid contra el Barcelona y el Paris Saint-Germain contra el Liverpool Fútbol Club. Vamos a ver si le pegamos bien, si logramos predecir estos encuentros y los del anterior video también. Y bueno, dejen también su predicción, sus resultados, sus goleadores, quién pasa a la semifinal y quién queda eliminado. Y dejen su like, suscríbanse y coméntenme obviamente su predicción. Nos vemos en el siguiente video.